Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a Estudios Sociales. Hoy día, en este video, vamos a recordar todo el largo camino que hemos tenido en este tercer trimestre, todo lo que hemos aprendido de nuestro Perú. Y al final del video vas a entender para qué estamos recordando, para qué nos va a servir recordar todo lo que hemos aprendido. De verdad, chicas, cuando hacía esta presentación en PowerPoint, me sentía tan orgullosa de todo lo que hemos aprendido este trimestre. Es un montón. Y de verdad que cuando converso con ustedes en las clases, manejan tan bien toda la información y se acuerdan de todo. Siéntanse muy orgullosas del Perú, del país que tienen. Y yo sé que todo esto que han aprendido en este año no lo van a olvidar. Estoy muy contenta. Y veía todo lo que habíamos hecho y decía, wow, es un montón, pero sé también que lo manejan muy bien. Algunas más que otras, pero sé que lo tienen ahí guardadito en un cajoncito en su cabecita. Y eso me pone muy feliz y siéntanse muy orgullosas de todo lo que han aprendido. Entonces, vamos a recordar. Pero en un primer momento, fuimos dando un paseo con una línea de tiempo. ¿Es cierto? Presentamos el curso en una línea del tiempo. En ese video de la semana 1 me acuerdo que acá estaba Martín Vizcarra, pues ahora lo he tenido que cambiar por nuestro nuevo presidente Francisco Sagasti. Fuimos viendo cada etapa de la historia de nuestro Perú, comenzando desde la etapa pre-inca, los incas, el descubrimiento y la conquista, que no es parte de nuestra historia, pero era para situarnos en qué ambiente estaba pasando, ¿no? En el mundo en ese momento y por qué después viene el virreinato cuando llegan los españoles al Perú, luego la independencia y luego la república, ¿cierto? Dimos un paseíto largo por la historia de nuestro Perú. Pero, ¿cuáles son las etapas o momentos importantes de la historia del Perú que aprendimos en este trimestre? Vamos a recordar todos los momentos o las etapas, porque a veces hay momentos dentro de las etapas que también fueron muy importantes y que los aprendimos en este trimestre. Primero, hablamos del virreinato. El virreinato fue esta etapa de la historia del Perú en donde éramos parte de la corona española, donde estábamos al mando de españoles, que eran los virreyes, que eran los representantes de la corona española en el Perú. Fue una época muy, muy, muy difícil para nuestros hermanos peruanos de ese tiempo, porque fuimos sometidos a ser esclavos, no había un trato justo para los indígenas, todo era muy injusto. Los españoles tomaron posesión de nuestras tierras y se llevaron muchas cosas de nuestro Perú, mucha riqueza. Fue una etapa muy difícil, la etapa del virreinato. Luego de la etapa del virreinato, pues pasamos a la etapa de la emancipación, que es donde dos grupos en verdad de personajes importantes que fueron los próceres y los precursores, cada uno desde su punto de vista, ¿te acuerdas? Unos eran los que con sus ideales y sus ideas y sus pensamientos proclamaban y pedían la independencia y la libertad de nuestro Perú, y otros eran los que ponían la fuerza y salían a las marchas y pedían que se hiciera estos ideales de los unos eran los próceres y otros eran los precursores. Conocimos a algunos, tú investigaste de otros, incluso acuérdate que hicimos una entrevista, ¿te acuerdas? Una de ustedes se vistió como uno de ellos, hicimos las entrevistas con preguntas súper interesantes, ¿te acuerdas? Ellos fueron parte de esta etapa de nuestra historia que fue la emancipación, en donde ellos fueron nuestros primeros héroes y fueron los que empezaron todo este largo proceso de nuestro camino a la independencia y a la libertad. ¿Te acuerdas? Luego llegó don José de San Martín al Perú, este gran libertador que había ayudado a muchos otros países a liberarse, y llegó a nuestro país, en donde encontró un país casi listo para ser libre e independiente, gracias a la labor de los próceres y los precursores, que fueron grandes héroes de nuestro Perú. Y como que comenzaron ellos, hicieron un buen camino, y cuando ya don José de San Martín llega, pues se encuentra en Perú un país listo, casi listo para ser libre e independiente. Y es ahí que don José de San Martín proclama nuestra independencia.
se para en este balcón un 28 de julio de 1821 y dice que este Perú, este país, es libre e independiente por la voluntad de los pueblos que Dios defiende. Él lo dice y lo asegura, y obviamente gracias a todo el trabajo de los próceres y precursores, realmente la fuerza de los españoles había empezado a debilitarse, ¿te acuerdas? Entonces ya el país se une mucho a don José de San Martín y lo ayuda a proclamar esta independencia. De ahí, de que él proclama la independencia, pues nos ayuda a la creación de nuestros símbolos patrios, que fue la bandera, el escudo y el himno nacional. Recuerda que él convocó a concursos, la bandera fue cambiando con el tiempo, el escudo también fue cambiando por el tiempo, hasta que realmente quedó estos que ya tú conoces y que vemos aquí en la pantalla. Don José de San Martín recuerda que él se quedó con el título de protector en nuestro Perú por un tiempo. Fue el primer presidente y se quedó con este título e hizo muchas obras importantes, como a la aprobación del himno nacional, abolió la esclavitud a partir del día que él proclama la independencia, funda la Biblioteca Nacional, quita el tributo indígena, que era este pago que tenían que hacer los indígenas por trabajar, y también ayuda a la formación del Congreso. ¿Verdad? Que hemos conversado del Congreso. Luego, después de eso, pues obviamente había muchos españoles que dijeron: de ninguna manera nos vamos a ir, de ninguna manera vamos a dejar ese virreinato, porque todavía el Perú era parte de la corona española, todavía los españoles no se habían ido, todavía seguían defendiendo su espacio. Entonces es ahí donde se dan muchos grupos de batallas en el territorio peruano, hasta llegar a la batalla de Junín, que se da un 6 de agosto de 1824. Acuérdate, en el lago Junín, acuérdate que hemos hecho un cuadro comparativo, sacamos un montón de información sobre esta batalla. Y la batalla de Junín, recuerda que tenemos estos personajes que son los húsares del Perú, que fueron los que ayudaron a vencer esta batalla, y luego cambian de nombre a los húsares de Junín, que todavía es un grupo del ejército que todavía está presente, y que sí, cuando se pueda, podamos ir al centro de Lima y vemos el cambio de guardia. Ellos usan el mismo uniforme que usaron en la batalla de Junín. Acuérdate que lo hemos conversado. Luego de la batalla de Junín, pues ya los españoles se vuelven cada vez más débiles y dan paso a la última batalla, que fue la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho por fin da el último paso para que ya el Perú sea libre e independiente y los españoles por fin entiendan que se tienen que ir. Y luego de esta batalla, pues se da un momento muy importante, que es donde se firma la capitulación de Ayacucho. Este documento importantísimo en donde queda por escrito que el Perú es libre e independiente. Obviamente, como lo conversamos antes, pues no fue algo que les gustó mucho a los españoles, ¿no es cierto? Pero bueno, tenían ya que asumir que tenían que irse y que el Perú era libre e independiente. Luego conocimos a este gran personaje, Simón Bolívar, que fue también parte de un grupo de libertadores con don José de San Martín, que ayudaron no solo al Perú, sino a varios países de Sudamérica a ser libre e independiente. Simón Bolívar fue uno de los líderes de la batalla de Junín, ¿te acuerdas? Y él ayudó a todos estos países que tú ves en el mapa a ser libre e independiente. Simón Bolívar también fue un presidente del Perú e hizo muchísimas cosas buenas por el Perú. Pero luego él ya se va a seguir ayudando a otros países. Él era de Venezuela, acuérdate, y también ayuda a este país a ser libre e independiente. Bueno, una vez que ya Simón Bolívar pues termina la labor de don José de San Martín, el Perú por fin entra a una nueva etapa, que es la República, donde ya es totalmente libre e independiente. Tenemos un presidente que es elegido por los ciudadanos peruanos. Los ciudadanos peruanos tienen deberes, tienen derechos y tienen la gran labor de sacar adelante al Perú. Porque acuérdate, cuando terminan todas estas batallas de la independencia, pues el Perú queda muy pobre y muy, muy destruido. Y hay que estar en unión y fuerza para sacar adelante nuestro Perú.
Es ahí donde un gran presidente llega en nuestra etapa, que es Ramón Castilla. Ramón Castilla fue un presidente que ayudó muchísimo al Perú y lo ayudó a salir de la pobreza. Recuérdate que conversamos de la era del guano, que es donde él usa la caca de las aves guaneras para hacer un fertilizante natural que es vendido a otros países, y con ese dinero ayuda a hacer muchas obras en el Perú y el Perú mejora muchísimo su situación económica. Hasta que luego de un tiempo pues el Perú vuelve a entrar en una guerra muy fuerte, que es la guerra con Chile, y en esta guerra también tenemos muchísimos héroes como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cáceres y muchos otros más que siguen peleando siempre por nuestro Perú. Ya los hemos conocido en las clases, ellos son héroes muy importantes de la etapa de la República. Y seguimos pues ahora, chicas, en esta etapa de la República con nuestro nuevo presidente, Francisco Sagasti. Esperemos que él haga una buena labor por nuestro país, tenemos mucha fe de que lo va a hacer muy bien. Él va a estar en nuestro Perú hasta julio del próximo año, pero en abril son las elecciones. Y acuérdate cuál es tu labor. Tu labor es recordarle a tus papis y a todas las personas adultas alrededor de tu familia que deben leer mucho e informarse por los candidatos y las personas que están postulando para un cargo tan importante en nuestro país. Leer cuál ha sido su trayectoria y sobre todo elegir personas con buenos valores que realmente defiendan a la causa de mejorar a nuestro país. Y bueno, todo esto, chicas, lo hemos conversado en la clase, ¿ok? Toda esta información que hemos recordado en el video y además toda la información que hemos conversado en la clase nos va a servir para hacer una linda e informativa infografía sobre nuestro Perú. Tú ya sabes lo que es una infografía. Acuérdate que es un texto que tiene info y grafía, es decir, información y muchos dibujos. ¿Okay? Recuerda cuáles son los pasos que debes de seguir para hacer una infografía. Y no te preocupes, lo vamos a ir trabajando en las clases y lo vamos a ir avanzando también en las tareas de cuando tú estás trabajando solita en tu casa. Lo que debes hacer ahorita, cuál es tu tarea de esta semana, es avanzar con el borrador de tu infografía. Hay que pensar cuál va a ser la imagen central de mi infografía. Acuérdate que mi infografía siempre tiene una imagen del centro y alrededor tiene mucha información. ¿Qué puedo poner yo en la imagen del centro de mi infografía y qué cosas puedo poner alrededor? Recuerda todas las etapas y momentos que hemos recordado en este video y también en la clase, que puedes ir poniendo en tu infografía. Tienes para sacar muchos dibujos lindos de internet, puedes hacerlo en la computadora, lo puedes hacer a mano. Recuerda que este es tu borrador. Y este borrador que vas a hacer en esta tarea es el que vas a llevar a la próxima clase, ¿ok? De estudios sociales, para poder seguir trabajando en clase, hacerlo juntas, resolver dudas, mejorar cualquier cosa que tengamos que mejorar. Tenemos bastante tiempo para hacerlo. Ok, chicas, si necesitas volver a ver este video, dale, tú puedes volver a verlo. Igual vamos a seguir trabajando en la clase, hemos sacado información en clase y también con este video te va a servir mucho. Te mando un beso gigante y ya nos vemos en la clase.